Cuando escuchamos expresiones como esta, Frente a un proyecto de ley que es lesivo para la contratación, Darcy. Pues es una cosa que se llama el certificado de responsabilidad étnica empresarial. Dejemos que sea Yerly Mozo, ex candidata al Congreso, quien nos cuente sobre este peligroso proyecto que busca un poco como inclusión a la brava. un proyecto lesivo para la contratación, un peligroso proyecto que busca inclusión a la fuerza. Empresarial. Este proyecto quiere exigir a las empresas para que tengan en su nómina el 10% compuesto por grupos étnicos específicos, entre ellos indígenas, afro y gitanos. Sin embargo, nos pone en dificultades muy graves económicamente y burocráticas, ya que estos requisitos ya lo hemos también cumplido con personas en condición de discapacidad. Tan es así que tuvimos que adaptarnos en los últimos años para incorporar en los cargos directivos al 50% de mujeres. ¿Cómo así que tuvimos que adaptarnos para incluir a las mujeres? Sí. O sea, a ver, Darcy, si entendí es que debe haber una participación de grupos 10%. indígenas, negritudes, étnicos en esos contratos con el Estado. Exactamente. Entonces, pues no lo es que ellos como- están diciendo es, hay empresas que tienen unas nóminas muy pequeñas y meterle un aparte indígena. toca entonces ir a buscar el indígena o el afro o el gitano de la comunidad que sepa sobre ingeniería o que sepa sobre ingeniería de ¿No es alimentos o una demasiado? cosa así. ¿No es- Así es, toca ir a buscar a ese profesional, incluirlo, darle la oportunidad y garantizarle una vinculación laboral equitativa y digna. Es decir, deberían estar los contratistas que saben del tema y que pueden Exactamente, responder y- por un contrato a cabalidad. Exactamente. ¿Qué le hace pensar a un periodista que si un afro o un indígena desempeña un cargo, lo va a ocupar sin saber del tema y sin ser responsable de sus funciones? ¿A qué nivel de racismo estamos llegando en Colombia? Y a mí también me parece que es un tema difícil y que así no es la cosa. Se trata de ayudar a todas esas comunidades, por supuesto, pero hay que hacerles, prepararlas, educación, todo, pero no meterlas a la fuerza. Seguir viendo a las comunidades étnicas del país bajo ese modelo de caridad o de ayudas del valido con el cual pretendemos crear un mundo mejor, solamente hace que en este país cada día aumenten las brechas de desigualdad que tanto nos están afectando. Y para rematar con broche de oro, escuchemos esto. ¿Quién termina soportando todo ese sobrecosto, ineficiencia, dificultades? Las empresas, los contribuyentes. Hay que hacer más inclusión en Colombia, pero Claro. no así. Pero no a la brava. Pero no a la brava. ¿Qué le hace pensar a un comentarista que los trabajadores con autorreconocimiento étnico afroindígena son ineficientes? ¿Por qué esa idea preconcebida que los negros, los indígenas, lo hacemos todo mal? ¿Acaso eso no es racismo? Todo lo que acabamos de escuchar es la prueba que existe en Colombia un desconocimiento muy grande de la realidad del país. Es la prueba que además de seguir siendo un país desigual, es un país clasista, es un país racista, es un país que discrimina al otro y es un país que tiene que entender que su riqueza y su potencial está en aceptar y respetar la diversidad. El proyecto de ley del certificado de responsabilidad étnica, del cual tuve la oportunidad de ser coautor en el Congreso de la República, se basa en una realidad inocultable, y es que en Colombia el ser afro o indígena implica una menor posibilidad del 7.8% aproximadamente de ser contratado laboralmente en una empresa. Pero por el contrario, el presentar una hoja de vida de una persona blanca mestiza aumenta en un 3% más la posibilidad de ser contratado. Esto lo dice el Centro de Investigación de Justicia en uno de sus informes, que es uno de los centros más respetados y reconocidos del país. Por ejemplo, conocimos las cifras de un estudio del bufete de abogado Baker y McKenzie, donde indica que en términos de participación laboral en el mercado colombiano, el 62% de los cargos los ocupan personas blancas, un 30% lo ocupan personas mestizas, solo un 6% los afrocolombianos y solo un 1% comunidades indígenas.
Adicionalmente, y según las cifras del DANE, cifras oficiales, las comunidades afrocolombianas tienen una gran barrera de acceso al mercado laboral formal, por lo cual somos obligados a ubicarnos en la informalidad laboral en Colombia. Por ejemplo, cifras como estas: el 34.7% de la población afrocolombiana trabajó por lo menos una hora en una actividad que le implicó algún ingreso, el 24% en oficios del hogar y el 21% solo estudió. ¿Por qué estas cifras tan lamentables? Porque no hay acceso igualitario para miembros de comunidades afrocolombianas y étnicas en general al mercado laboral formal en igualdad de condiciones al resto de los colombianos. Incluir en la agenda legislativa propuestas como estas, que buscan el cierre de brechas que implican y dan lugar a la desigualdad en Colombia, es algo moralmente responsable y una necesidad que hoy tiene el país para apostarle a la construcción de una mejor sociedad. Este proyecto de ley que construimos en la pasada legislatura es un proyecto de ley muy importante y que esperan con ansia todas las comunidades étnicas del país y que cuenta con el apoyo de un amplio sector de la sociedad. Esta iniciativa es conocida por el Estado, la conocen los gremios, la conocen los empresarios, la conocen las universidades que han también soportado la misma en sus estudios académicos. Así pues, que le pedimos a la Comisión Séptima del Senado, donde próximamente esta iniciativa pasará a tercer debate, a apoyarla y aprobarla. Le pedimos al señor presidente Gustavo Petro, a la señora vicepresidenta Francia Márquez, el respaldo a esta iniciativa. Una acción afirmativa como esta es fundamental para avanzar en un país más equitativo, más igualitario y donde el sector privado, donde la fuerza laboral sea realmente representativa de la diversidad de Colombia. Cuando uno es serio en temas de derechos humanos, habla con cifras como las que soportan la necesidad imperiosa de que el proyecto de ley de certificado étnico empresarial avance en el Congreso y se convierta para el bien de todos los colombianos y colombianas en ley de la República.